Y en los últimos días el Gobierno Nacional lanzó una medida para que las personas puedan renunciar de forma voluntaria al subsidio al transporte público. Y sobre este tema vamos a conversar con Luciano Fusaro. Él es vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor y ya estamos recibiéndote, Luciano. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿te sorprendió este anuncio? Sí, la verdad que nos sorprendió, en primer lugar, un día feriado, cuando nosotros 3 o 4 días antes nos habíamos reunido con el ministro Diego Giuliano, justamente para tratar el tema del desfasaje que hay entre los ingresos de los operadores y los costos producto de la inflación. Recordemos que hoy en día está vigente la resolución 424 del 2023 del Ministerio de Transporte, que se publicó luego del paro de transporte del 7 de julio, donde ahí lo que hizo el Ministerio de Transporte fue actualizar los cálculos que usa para determinar el nivel de subsidios, llevándolos al mes de abril. Eso nos da que entre tarifa y subsidio, o sea, la tarifa técnica sin subsidio, lo que se denomina tarifa técnica sin subsidio, que une lo que se percibe por tarifa y lo que se percibe por subsidios, está en 284 pesos. Hoy, digamos, yo te diría, si se eliminasen ya mismo los subsidios, con el cálculo que hizo el Ministerio de Transporte, el usuario debería estar pagando 284 pesos. Sí. Es una cifra bajísima porque está, como te decía al principio, basada en los precios del mes de abril. Lo que nosotros en el índice Bondi estamos calculando es con la misma metodología que usa el Ministerio de Transporte, esa cifra al mes de agosto es de 430 pesos y al 31 de octubre nos está dando alrededor de 530 pesos. Las cifras que ni la que está reconociendo el Ministerio de Transporte hoy en día, ni la que calculamos nosotros proyectando el mes de octubre coinciden con los 700 pesos, con lo cual ahí ya tenemos una primer divergencia que no sabemos a qué se debe, porque no hemos tenido diálogo respecto a este tema puntual de ayer. Después lo que nosotros hablamos en la reunión que tuvimos hace unos días con el ministro Diego Giuliano es que debido a que la UTA, el gremio de la UTA está pidiendo una reapertura de paritarias, porque recordemos que lo que se acordó en el mes de julio quedó obsoleto por toda la ¿Cuánto habían inflación que hubo. acordado, Luciano? ¿Lo tenés presente? Nosotros habíamos acordado, sí, hubo un paro el día 7 de julio y alrededor el 10 de julio, creo aproximadamente, hicimos una audiencia, acordamos una escala salarial que llevaba el salario básico de un chofer a 404.000 pesos al mes de septiembre, lo que la UTA plantea, y es más que entendible que con la devaluación y la pérdida de poder adquisitivo expresada en el índice de alimentos necesita una recomposición. Entonces nosotros tomamos el pedido de la UTA y le decimos, está bien, es justo y entendible lo que piden los trabajadores, pero si nosotros tenemos la tarifa congelada y no tenemos capacidad, como tiene cualquier otra actividad privada, de actualizar los precios de su actividad Claro. por un ritmo de inflación, lo que le decimos al ministro, bueno, danos tarifa o danos subsidio o danos algo de manera tal que nosotros podamos cumplir lo que nos piden los trabajadores y además podamos cumplir el aumento de gasoil. Siempre es un problema. Siempre es un problema. Suele ser la revisión de la paritaria con este sector en particular un problema, Luciano, lo vemos todos los años por cómo funciona. Vos decías la composición, ¿no?, de lo que reciben los empresarios del sector. Claro, este es un sistema regulado. Eso significa que, a diferencia de un supermercado o cualquier otro negocio, digamos, cuando hay inflación, yo no puedo actualizar libremente el precio de mi actividad. El Estado lo hace. Ahora, si el Estado no lo hace, por el motivo que sea, político, sociales, pero tampoco actualiza los subsidios que Sí. deberían compensar, por eso son compensaciones tarifarias, entonces tenemos un problema, porque a mí los proveedores me trasladan los aumentos. La UTA pide aumento, entonces se nos hace un cuello de botella. Cuando nos sentamos a hablar con el Ministerio de Transporte de la semana pasada de todos estos problemas, el ministro lo que nos dijo es que por una cuestión presupuestaria, el Ministerio de Transporte podría aportar el equivalente a 70 pesos más por viaje para cubrir el pedido de la UTA y todo el aumento de inflación sobre los costos no salariales. Eso hace que estos 284 pesos, que es lo que hoy está vigente entre tarifa y subsidio, se vaya a 350 de acá a fin de año. O sea, con esos 350, según el ofrecimiento del gobierno, deberíamos hacernos cargo del pedido de la UTA y hacernos cargo de todo el aumento de los repuestos, etcétera, hasta fin de año. Entonces vos pensás que nos fuimos con ese número en la cabeza, el ofrecimiento más o menos 350 pesos de tarifa técnica hasta la semana pasada, y ayer aparece este anuncio donde se dice que quien renuncia al subsidio debería pagar 700. Entonces ya ahí tenemos un problema, digamos. No sabemos ese número de dónde sale. ¿Qué le Y piden aparte hay ustedes otra hoy al cuestión. gobierno, Luciano? ¿Qué le piden desde el sector?
nosotros nos retrotraemos a las palabras del ministro Massa. Digamos, el ministro Massa hizo una entrevista en la TV pública que nosotros celebramos y estuvimos totalmente de acuerdo con el ministro Massa. El ministro Massa en esa entrevista dijo que hay que sacar el subsidio a las empresas y dárselo directamente en la SUBE a los usuarios. Cuando el ministro dijo eso, automáticamente nosotros sacamos un comunicado expresando un total apoyo, nos pusimos a disposición y queremos que ya mismo se haga eso. No hubo más avance después de eso. Porque ¿qué pasa? Si vos, digamos, calculás bien el costo de la tarifa, que te vuelvo a decir, esto es 530 pesos a valores de hoy, y después decís, bueno, quien no pueda pagar 530 pesos, porque tenemos 40% de pobreza y mucha gente vulnerable en el transporte público, bueno, Claro. ya no te pide un subsidio, reciba el subsidio en la SUBE, quien no lo necesite pagará 530 pesos. Ese era el mecanismo que el ministro había planteado hace un mes. Entonces, no hubo avance desde entonces y aparece esta entrevista de ayer donde es algo distinto, porque lo que se dice es que el subsidio sigue dirigido a las empresas, que no es lo que nosotros queremos, solamente que aquel que no quiera ser subsidiado, en vez de optar por pagar 50 pesos, o al menos eso yo lo entendí de escuchar la conferencia igual que ustedes, digamos, tengo la misma información que tienen los periodistas. El que no quiera pagar 50 pesos, bueno, va a pagar 700 pesos, no sé de dónde está el número. Eso para nosotros es una medida testimonial y abstracta, porque imagínate, la ¿Qué población, aceptación 40% pensás que de va a población, tener? ¿Qué aceptación pensás que por va a eso, tener? dado la precariedad de la situación económica de la población, especialmente los sectores que usan el transporte público, yo creo que si el 1% de la gente opta, yo creo que ni siquiera vamos a llegar a ese porcentaje, sería muchísimo, lo cual hace que sea una medida abstracta, no va a tener ningún impacto para las empresas esto. Y no soluciona el problema de fondo que habíamos hablado la semana pasada con el Ministerio de Transporte, que es la falta de ingresos que tenemos para hacer frente a la paritaria que está pidiendo la UTA. Tenemos una audiencia el 23 de octubre, y hacer cargo de los aumentos de todos los repuestos que aumentan toda la semana, gasoil, repuestos, manos, todo eso aumenta todo el tiempo y por eso los coches son cada vez más viejos, hay menos frecuencia, estamos tiempo en el taller que en la calle, no hay plata para comprar repuestos y arreglarlos rápido, todo eso produce un deterioro, la gente lo vive y dice, ¿por qué se la agarran con los empresarios? Pero yo como empresario, digamos, ¿qué podemos hacer si no podemos actualizar nuestros ingresos acorde al ritmo de la inflación? Y nadie nos da una respuesta. Cuando ya existe un marco normativo fijado por el Estado, que el Estado no lo está cumpliendo, que es la resolución 270 y sus modificatorias, que dicen, ya, cuando hay variaciones de precio, lo que hay que hacer es esto. La rentabilidad del operador está regulada. Nosotros no pedimos, está todo muy regulado. No queremos precios libres, no queremos libertad de mercado. No, simplemente queremos que el marco normativo que fijó el Estado lo cumpla. Nada más que eso. Le decimos al Estado, señor Estado, cumpla sus propios marcos normativos que usted decidió. Con eso nos alcanza, pero no se está cumpliendo. Los subsidios se calculan tarde, las tarifas se congelan. En el medio aparecen estos anuncios y las empresas están cada vez peor. Después del último encuentro que tuvieron con el ministro de Transporte, ¿ustedes están en condiciones, te hago la última pregunta antes de despedirte, Luciano, de reabrir la paritaria y hacer lugar al pedido que están haciendo los trabajadores? En estas condiciones es irresponsable. Okay. Porque vos pensás que, por ejemplo, después del mes en agosto y en octubre, por el impacto del dólar, nosotros no manejamos el impacto del dólar, pero ¿qué pasa? Aumenta el dólar de manera brusca y nuestros proveedores, dado que un tercio de nuestra estructura de costos está dolarizada, cuando el dólar se dispara, o no te entregan más productos, porque empieza la especulación, o te remarcan de manera salvaje y mi tarifa es la misma. Entonces, ¿cómo hacemos? Claro. Ahí está el problema. Si no resolvemos eso, entonces después me tengo que sentar con la UTA, que obviamente la UTA tiene todo el derecho del mundo a pedir una recomposición salarial porque estamos hablando de alimentos, sostén de familia. Pero ¿qué le digo a la UTA? Si mi tarifa es la misma, mi subsidio es el mismo, me aumenta todo y aparte tengo que actualizar a vos. Vení, ministro, sentate en la mesa, somos tres acá, resolvamos este problema. Y eso es donde todavía no hemos encontrado las soluciones. Y si no hay alguna solución, el 23 de octubre, cuando nos sentemos con la UTA, le vamos a transmitir exactamente lo mismo. No podemos firmar una paritaria que cuando llegue el momento de pagarla no tengamos los medios para hacerlo. Bien, bien. Vamos a ver qué sucede entonces en ese encuentro. Luciano, te agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros y traernos también la posibilidad